Amigos de la vida, hermanos del planeta, comenzamos con los orígenes del psicoanálisis. Una de las más duras acusaciones que ha habido siempre sobre el psicoanálisis es que desde su comienzo es que no constituye una ciencia, que es un saber despojado de validez científica y mucha literatura, cuando otros dicen mera charlatanería. Los orígenes del psicoanálisis son también los orígenes de esta acusación, que recayó directamente por siempre en la persona del viejo Freud. Pues la ciencia del psicoanálisis fue obra suya de él solamente durante muchos años. Sin embargo, la genealogía, por decirlo así, del pensamiento freudiano es inseparable de los postulados con que se regían las ciencias naturales en la segunda mitad del siglo XIX. El joven Freud, en una Viena hollada por los prejuicios antisemitas, inició a los 20 años una carrera de investigador en el campo de la biología. En el campo de la biología, ya a los 20 años, una carrera de investigador de la mano de Ernest Brockes. Brockes se escribe B-R-U-C-K-E. Con diéresis en la U, que vivió de 1819 a 1892 y llegó a convertirse, aún sin saberlo, en uno de los pioneros de la teoría neuronal. Posteriormente trabajó con Theodor Meiner, M-E-I-N-E-R-T, que vivió de 1832 a 1892. En su época, uno de los grandes anatomistas del cerebro, e hizo investigaciones relativas a la histología, la clínica y la farmacología. En este último campo descubrió las propiedades analgésicas de la cocaína. Todavía con posteridad a su estancia en París, cuando tras estudiar con Charcot, Jean-Martin Charcot, de 1825 a 1893, fijó uno de los objetivos de su investigación en la histeria. Freud siguió trabajando en el ámbito de la neuropatología infantil. En fin, en una fecha tan tardía como la de 1897, se registra su colaboración en el Tratado de Patología Especial y Terapéutica del neurólogo alemán Hermann Nothnagel, N-O-T-H-N-A-G-E-L, de 1841 a 1905. Freud desarrolló en él una sistemática exposición de las parálisis cerebrales infantiles. Consecuentemente, el punto de partida del fundador del psicoanálisis fue el de una fisiología basamentada en la física que aspiraba a mensurar todos los procesos, el ideal postulado por su maestro Brockes, quien a su vez lo había recogido del físico y fisiólogo alemán Hermann Helmholtz, H-E-L-M-H-O-L-T-Z, de 1821-1894. Para Freud, inicialmente, lo psicológico tenía que fundamentarse en lo neurofisiológico, tal y como expuso en 1895 en su proyecto de una psicología para neurólogos, que no llegó a publicar en vida. Las causas de su ruptura con Breuer de 1842 a 1925, médico que aplicaba un tratamiento catártico a sus pacientes histéricos y que colaboró con Freud en los estudios sobre la histeria en 1895, están relacionadas con este intento de ligar los fenómenos psicopatológicos a procesos fisiológicos. Para Freud, el terreno ideal para establecer una tal fundamentación era el de la sexualidad, cuyo papel en la etiología de las neurosis era puesto de relieve abrumadoramente por los enfermos histéricos, abrumadoramente por los enfermos histéricos,
Bien, la ruptura con Breuer, B-R-E-U-E-R, producida en 1896, aisló del todo a Freud en Viena. 10 años se había enfrentado con Meiner, contrario a las tesis de Charcot sobre la histeria que él mantenía, y la consecuencia fue que se le cerraron todas las puertas de la universidad. Tenía entonces 30 años, aspiraba a dedicar su vida a la investigación científica, pero no contaba con ningún medio de subsistencia. Y además era judío, y además quería casarse. La necesidad le abocó a abrir un consultorio privado y a ejercer de médico principiante, obligado a tratar a estos enfermos, dejados de la mano de Dios, yo diría, de la mano de las grandes mayorías, de los gobiernos, de la salud pública, que eran los histéricos de aquella época. A lo largo de varios años había aplicado la hipnosis en el tratamiento a sus pacientes hasta que comprendió que era necesario concederle la palabra al enfermo. Hasta que comprendió que era necesario concederle la palabra al enfermo. El método de la asociación libre, progresivamente afinado como técnica esencial del psicoanálisis. Recuerden, busquen mis videos de la técnica de la asociación libre, que hablo algo más bien en términos personal. Conozco esa técnica muy bien por muchos años. ¿Ok? Progresivamente afinado como técnica esencial del psicoanálisis, le reveló que los síntomas tenían un carácter transaccional, es decir, sobredeterminado, a la vez que defensivo. La resistencia y la transferencia se dibujaban ya como elementos centrales de la cura. Bien, la resistencia y la transferencia. Ok, la nueva ciencia del psicoanálisis. Los años que transcurren entre 1896 y 1901 fueron trascendentales para la constitución del psicoanálisis como ciencia. Marginado de la comunidad científica vienesa, Freud contó en esa época únicamente con el apoyo de Wilhelm Fliess, F-L-I-E-S-S, que vivió de 1858 a 1928, médico y biólogo berlinés, del que posteriormente se distanció, y así aislado comenzó a autoanalizarse en 1897, unos meses después del fallecimiento de su padre. Mediante el autoanálisis, Freud descubrió la sexualidad infantil en su auténtica dimensión. La primera formulación del complejo de Edipo, que data de octubre de 1897, fue el momento fundacional del psicoanálisis, por cuanto supuso el abandono de la primitiva teoría del trauma. Los pacientes habían sufrido en su infancia una real seducción por parte de un adulto, lo que habría motivado su neurosis posterior. Los traumas sexuales infantiles no eran ciertos, porque las escenas de seducción habían sido fantasiadas. El complejo de Edipo implicaba, en palabras de Freud, el reconocimiento de una realidad psíquica, situada más allá de una realidad práctica. En consecuencia, la idea de fundamentar los procesos psíquicos, sobre una base fisiológica, que era el punto de partida de las investigaciones de Freud, como también de Fliess, perdió el carácter central y perentorio que hasta entonces había tenido. La autonomía de la vida psíquica exigía la constitución de una nueva ciencia, el psicoanálisis, que superara los estrechos límites de la razón positivista de una ciencia que, para decirlo en palabras de Jürgen Habermas, tomara como exigencia metódica la autorreflexión. Seguiremos, amigos de la vida. Es muy necesario, que vayamos comprendiendo bien
teniendo información para poder entender de qué estamos tratando. Estamos tratando una verdadera herramienta, una vía necesaria para poder ayudarnos a usted, para poder ayudarme yo, para poder ayudarlos a todos.